Hola, aquí estamos otra vez para seguir el comentario de la palabra de Dios. Hoy nos toca, ya estamos en el tiempo ordinario, el octavo del 2016. 24 de mayo, martes. La cita es de Marcos 10, 28, 31. Y la pregunta es: ¿he experimentado que dar es recibir? El Evangelio es el siguiente: he experimentado que al dar recibo. Esa es mejor la afirmación. Que al dar recibo, dice así el Evangelio. En aquel tiempo Pedro se puso a decirle a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más: casas, hermanos, hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones. En la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Por tanto, está más el gozo. Debemos experimentar más el gozo cuando damos que cuando recibimos. Pero esto es cuestión de la experiencia que cada uno tiene y cada uno ejerce. Marcos concluye la escena del joven rico con la intervención de Pedro en representación del grupo de los discípulos, aduciendo méritos y reivindicando derechos. Jesús, quizá pasando por alto la actitud mercantilista de Pedro, pronuncia unas palabras cuya verdad ha verificado toda persona que realmente se ha entregado a los demás. Cuando somos así, cuando damos todo lo que tenemos, una donación total, se nos devuelve multiplicado. Es cuestión de experiencia. Y da la impresión de que Pedro, en este caso, no ha entendido nada. El hombre rico estaba pegado a sus bienes y eso le incapacitaba para acceder al reino de Dios. Pedro y los discípulos estaban apegados a lo que deseaban, a sus méritos. Uno y otros no han salido aún de la religión mercantilista. Todos se hallan lejos del reino de Dios. Jesús no entra ahora en esta cuestión, sino que enfatiza una certeza.
Dice, os aseguro. Eso es una fórmula casi de juramento y da la certeza. Consiste en que cuando hay desapropiación del ego, es decir, del yo, todo se recupera, centuplicado, que hemos dicho antes, aunque haya, como dice el texto hoy, quien deja padre, madre, hermanas, en fin, todo, con persecuciones, recibirá mucho más. Es decir, renuncias y pérdidas, todo se recuperará, menos la figura del Padre, puesto que el motivo puede ser que en ese término, en la comunidad primitiva, reservada únicamente para nombrar a Dios. Por eso las palabras de Jesús convergen con la que parece constituir una ley del universo y que podría formalizarse de esta forma. Dar es recibir. El ego, que hemos dicho antes, el yo, siempre separador y fraccionario, lee en el dar como pérdida, porque lo que busca siempre el ego, como Pedro, es asegurar el beneficio que va a tener por lo que ha dado o da. Sin embargo, todos podemos tener experiencia de que siempre que hemos dado algo, lo hemos recibido centuplicado. Y es que la unidad que somos cada uno en unión con Dios, no hay nada que hagamos que no repercuta en nosotros mismos. Por eso el relato concluye diciendo: hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. Se trata, por tanto, de una sentencia y con un significado preciso en una línea del Nuevo Testamento, en una línea del mensaje que desprende la figura del llamado niño. En la comunidad hay que entrar como los últimos. Esto mirado bajo la psicología, bajo la pedagogía de cada ser humano. El yo quiere lo mejor para él y no espera nada, como Pedro, por lo que ha dado. El yo sí lo espera, y cuando no lo espera se enfada. Vayamos más concretamente. Aunque en los evangelios, y esto es interesante, se encuentran textos en los que Jesús se aplica el título de rabino, es decir, de maestro, los estudiosos del Nuevo Testamento están generalmente de acuerdo en que Jesús no fue realmente un rabino. Y por una razón que se entiende enseguida. Los rabinos se caracterizaban por su dedicación a la enseñanza de la ley y por la sumisión que exigían a sus discípulos.
para que distinguieran como exactos cumplidores de la casuística de la Torá, la ley escrita, y de la Ahankak, la ley oral, transmitida por tradición de unos a otros rabinos. Pues bien, Jesús no se dedicó a ninguna de estas dos cosas y además tuvo serios enfrentamientos con los rabinos oficiales precisamente por hacer muchas veces lo contrario de lo que solían hacer ellos. Por eso Jesús rechazó el título de maestro e incluso dijo que no llaméis maestro a nadie en la tierra. Vosotros tenéis un solo, el Padre del cielo. Lo que quiso ni para él ni para sus discípulos, lo que Jesús enseñó fue su propia vida, su propia persona, su propio bius, su estilo de vida. Ese es el centro del argumento para exigir que creyeran en él. Y dijo más, y si no, al menos creyeran en sus obras, cosa que destaca el cuarto evangelio. La teología de Jesús fue su vida explicada. Por eso los evangelios son necesariamente una teología narrativa, es decir, los relatos de una vida hechos teoría del comportamiento y del sentido mismo de la vida. Todo esto, hermanos, explica en última instancia lo que es y lo que exige el seguimiento de Jesús. Dejarlo todo no se reduce a la mera privatización de bienes, de la compañía de personas, de todo lo que nos puede dar seguridad y satisfacciones en la vida. No se trata meramente de eso, de abandonar, de renunciar, sino más bien de asumir. Asumir ¿qué? La forma de vida que llevó Jesús. Si yo quiero conocer a un poeta, tengo que conocer sus convicciones, sus costumbres, el estilo de vida que llevaba y cómo trataba a la gente. Los valores determinantes de su vida en una persona que hace eso o que se esfuerza en hacerlo cabalmente. Lo más importante es quererlo, buscarlo, anhelarlo, intentarlo, sin desfallecer. Eso es la fuente inagotable de la eficacia y de la felicidad de cada hombre. De aquí viene, porque esto no es la mentalidad de nuestro mundo.
viene la gran pregunta. ¿Qué sentido tiene mi existencia y cómo yo mejor puedo servir a este mundo? Jesús no impuso nada a nadie. No imponer, sino servir. Nada de ambición, porque tener ambición en la existencia humana, entramos en el enfrentamiento de unos con otros. La grandeza de nuestra existencia, de nuestra vida, no es el poder, sino el servir. Y para servir hay que servir. Es decir, hay que prepararse. Hay que saber por dónde uno va. Hay que saber lo que uno hace. Podríamos decir la norma concreta: todos servidores unos de otros. Esto es la fraternidad. Cogido también de las palabras de Jesús: no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar la vida por todos. Nada de jerarquización del poder, ni dueños ni señores. No buscar su propio interés. Lo nuestro es servir, dar vida para que otros tengan también esa vida, esa felicidad. Por eso nuestra religión, la religión cristiana, no es una religión de autoridad, o no debe ser, sino es una religión de llamada. Solo invita, no impone. Llamada, ofrecimiento, semilla, fermento, pero nunca imposición. Ofrecer posibilidades insospechadas al seguimiento de Jesús, entendido como servicio a la humanidad del hombre desvalido, el hombre de todos los tiempos, es nuestro cometido como humanos y más como cristianos. Por eso surge otra vez la pregunta más concreta: ¿qué es triunfar en la vida esta? No es atesorar, es solamente crecer y ser persona. Para triunfar en la vida es saber amar, salir al encuentro del otro y romper nuestro narcisismo, abrir los ojos y ser sensibles al sufrimiento que padecen los demás. Nadie es útil si no hace más feliz la vida de los demás. Por eso ser grande en este mundo debe de ser, no es tener cosas, sino tener las virtudes principales de un hombre, de una persona que piensa, que tiene humanidad, y es la bondad, la acogida sobre todo aquel que está más caído, la ternura, la compasión. Hombres necesitamos y mujeres, jóvenes y niños y adultos y ancianos
que serenamente sean más humanos. Esa es la grandeza de todo ser viviente, el servicio a los demás. No un servicio interesado, eso sería el ego, sino un servicio desinteresado. Así, Dios penetra en nuestro espíritu y así demostramos también lo que somos. Somos unidad y no separación. La unidad semejante a ese Dios que nos creó a semejanza suya. ¿Lo bien, hermanos? Ahí nos quedamos, ahí reflexionamos, y los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo pensamos? ¿Qué hacemos? Pues ahí te dejo con la música, pensando y reflexionando. Hasta la próxima entrevista con la palabra de Dios.